de esta tutoría, que está enfocado harto en funciones, es ir partiendo de algo, un ejercicio bastante básico, bastante sencillo, e ir aumentando la dificultad, pero siempre repasando y dándole fuerte a lo que son los contenidos, las definiciones, ¿ya? Yo siempre recomiendo para estudiar tener un libro a mano o lo apunte a mano. Entonces, ustedes estudian sin mirarlos, sin leerlos, y cuando se queden trabados o tengan alguna duda, vayan al apunte, vayan a la definición, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen ejercicio, 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 al final se mecanizan. Entonces la idea es siempre tratar de entender el concepto antes de entender el ejercicio en sí. ¿Ok? Entonces, en base a eso, yo acá propuse 5 ejercicios. Ya un par son inventados míos y los otros los saqué de por ahí, que son bastante interesantes. Y como les dije, la idea es ir aumentando la dificultad sin descuidar lo que son los contenidos, las definiciones sobre todo. ¿Ok? Entonces, partimos con el primer problema. Ya sea f de x igual a 1 sobre x más 1, la pregunta es bastante sencilla. ¿Cuál es el dominio de f o f? ¿Ok? Acá, ¿cómo partirían? ¿Cuál sería lo primero que tienen que hacer? Sería hacer esto, ¿cierto? Evaluar f o f, ¿sí o no? O restringir, profe. ¿No? Te escucho muy mal. El que me habló lo escucho casi mal. Restringir que x sea distinto de -1. Claro, claro. Exactamente. Uno de partida es definir justamente, y eso es lo primero, de hecho, esto es una pregunta capciosa. Si ustedes hubiesen partido acá con el f o x, lo más probable es que estén mal, ¿ya? Lo más probable es que hubiesen estado mal. Lo primero que tienen que hacer es restringir el dominio, ¿ok? ¿Ok? Restringir el dominio. El recorrido lo van a restringir a través del dominio de esta función compuesta, ¿cierto? Por la definición de la función compuesta. Ahí ustedes pueden definir el recorrido. Pero el dominio, el conjunto de entrada, siempre tienen que definirlo en un comienzo, siempre, siempre, no se les vaya a olvidar eso. Entonces, lo primero que tienen que hacer acá es definir que f está en todos los reales menos el menos 1, ¿ok? Y ya vamos a explicar por qué y qué pasa si no lo hacen. Voy a abrir el chat acá para si alguien me escribe. Un segundo. Entonces, ¿qué pasa si esto no lo escriben ustedes? No lo consideran en un comienzo. Van y lo resuelven, ¿cierto? Van a decir ya, f de x es igual a cuánto. Y lo van a empezar a resolver. Van a decir que f de x es igual a 1 sobre 1 más x, ¿cierto? Más 1 sobre 1, ¿cierto? Ya que esto que está acá es f de x, ¿sí o no? Entonces lo reemplazamos. ¿Y eso aquí es igual? Si yo lo sumo abajo, me quedaría ¿qué cosa? 1 más x más 1, ¿cierto? Sobre 1 más x, todo eso sobre 1, ¿sí o no? Y como tengo una fracción abajo, la doy vuelta, me quedaría entonces 1 más x y abajo x más 2. Entonces acá ustedes hubiesen dicho que f o f de x, ¿cierto? Está dado por todos los reales. Vamos a colocarle acá el dominio de f de fx, que son todos los reales, ¿cierto? Menos quién, -2. menos el 2, ¿cierto? Y eso ya estaría malo, porque el f o f, el dominio, también está dado por el dominio de f, ¿sí o no? Entonces, si ustedes hubiesen hecho la primera parte, o sea, la conjunción, ¿cierto? La función compuesta acá, el f o f, hubiesen tenido ese error. Y ya ahí eso les descuenta puntos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es siempre restringir el dominio y, si es posible, restringir el recorrido. Ya, en este caso no es posible todavía, o sea, se puede hacer sacando la inversa, pero también se puede hacer de acá de esta manera, que al final es casi lo mismo. ¿Ok? Entonces acá los reales, ¿cierto? Menos el menos 1 y el menos 2, ¿ok?
Esta es la solución correcta. Esta es la solución correcta. Esto está malo. ¿Ok? Esto de acá está malo. Entonces, ojo con esas cosas. Y entonces la idea acá un poco es hacer ejercicios de este estilo, que sean como capciosos, pero más que nada, más que capciosos, sino que entendiendo bien la teoría detrás, cómo partir el ejercicio, cómo comenzar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Lo hubiesen hecho como? ¿Hubiesen puesto esta respuesta o hubiesen puesto la segunda respuesta? ¿Qué creen? Siendo sinceros, ¿la A o la B? Yo hubiera puesto la... Yo también hubiera puesto la... Claro, claro. Y ahí donde se caen es como cuando pasan dividiendo y se les olvida restringir el cero, ¿cierto? Pasa eso, pasa mucho eso. Dividen, por ejemplo, no sé, por el x-1 y al otro lado tienen un x-1, se cancelan nomás. Y claro, se les olvida restringir cuando x es distinto de 1. Entonces, eso pasa mucho, pasa mucho. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Veamos el siguiente ejercicio, ya un poquito más complejo, ir aumentando la complejidad. Y de hecho yo acá les tengo para ustedes una propuesta y ojalá la veamos el lunes, ¿ya? En la hora de consulta. Lo mismo, sea a mayor que 0, demuestra que la siguiente función es inyectiva. Entonces no es una función por partes, donde f de x va desde, toma, ¿cierto? X sobre x cuadrado más a, si el valor absoluto de x es menor que raíz de a, y por otra parte, si es mayor o igual que raíz de a, el valor absoluto, toma la función x sobre 2a. Entonces la pregunta es, si es o no es inyectiva. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, y si es que, por ejemplo, ustedes están como muy confundidos, muy nublados en esto y no se les ocurre, es ver qué nos preguntan y cuáles son las definiciones de lo que nos preguntan. Nos están preguntando acá si es inyectiva. Esa es la pregunta, si es inyectiva. Por lo tanto, ¿qué tengo que saber yo para saber si la función es o no es inyectiva? ¿Cuál es la condición de inyectividad? Exacto. ¿Y cuál es la condición de inyectividad? Que f de x1, ¿cierto?, sea igual a f de x2, y eso implica que x1 es igual a x2, ¿cierto? Esa es mi condición de biyectividad. La función es, perdón, inyectividad. La función es inyectiva si se cumple esto. Eso es inyectividad. Inyectividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería hacer yo ahora? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería su solución? Por casos, ¿cierto? ¿Cuál sería el primer caso? Vamos a ponerle acá. Caso 1. ¿Cuál ustedes tomarían como el primer caso? Lo que está arriba, ¿cierto? Sería este. Que la raíz del valor absoluto de x sea menor que raíz de a, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué implica? Que menos raíz de a, x, raíz de a. ¿Sí o no? Por definición de valor absoluto. ¿O no? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, este va a ser mi conjunto. Mi conjunto. Yo voy a trabajar acá, y eso nunca lo olviden. Este va a ser mi conjunto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la solución final, yo tengo que compararla si es que estoy acá. ¿Ya? No olviden eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que f, vamos a ponerle f de x, es igual a f de y. ¿Ok? Para no ponerle x1 y x2, porque tengo un cuadrado ahí, entonces se va a confundir. Coloquémosle un x y una y. Entonces, ¿qué implica esto? Que x sobre x cuadrado más a va a ser igual a y cuadrado más a sobre y, ¿cierto? ¿Y eso qué implica? Que x, paréntesis, y cuadrado más a, va a ser igual a y sobre x cuadrado más a.
Pregunta, yo puedo pasar multiplicando, ¿cierto? No hay problema en eso. Acá yo tengo la restricción, ¿tengo esta restricción o no? Claro, porque fíjese que acá me está diciendo que es menor, por lo tanto no toma el valor de raíz de A, entonces esto no se me cancela. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy presente. Si acá no me lo hubiesen restringido, o acá hubiese puesto un menor que A, no, tengo que hacer un alto ahí y yo haber restringido el dominio, ¿ok? Haber restringido dónde estoy trabajando, porque si no estaría malo, ¿ya? Aunque esté bueno, aunque esté matemáticamente, funcione, no estoy trabajando dentro de las restricciones que me corresponden, ¿ya? Entonces tengo que saber yo restringir el dominio que me están dando. Perfecto. Entonces, acá vamos a sumar esto, ¿cierto? Multiplicamos acá x cuadrado más ax, ¿cierto? Y esto va a ser igual a x cuadrado sobre y más a por y. Y vamos a dejar todo a un lado para poder factorizar. Me quedaría el x cuadrado más ax, y esto de acá lo paso restando, me quedaría entonces x cuadrado menos ahí igual 0. ¿Qué puedo hacer entonces acá? ¿Qué se ve? ¿Quién puedo factorizar? Dice que acá yo puedo factorizar estos dos de acá, ¿cierto? Con esto lo puedo factorizar. Me quedaría xy, y aquí sería entonces y menos x, ¿cierto? Factorizar esos dos. Ya yo podría factorizar entonces estos dos, ¿sí o no? Pero fíjese acá, y eso también vayan dándose cuenta, vos es que trabajar línea por línea siempre es útil. Fíjese que si yo factorizo el a, me quedaría x menos y, y acá ya tengo un y menos x, entonces me sale mejor factorizar por menos a. ¿Se fijan? Entonces aquí yo tengo ya al tiro el y menos x en ambos lados. 0. Perfecto. Y acá entonces puedo factorizar por y menos x, y me va a quedar entonces xy sobre a igual a 0. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Podemos Que el igualar producto los va a productos a ser cero. Entre una, a ver, Sofía, eso es lo primero. Sorry. Que podemos igualar los productos a cero. O sea, Exacto, quedaría y menos x igual a cero y el otro binomio también igual a cero. exactamente. Y acá me quedaría igual a 0, o, ¿cierto? No es un y, es un o, xy menos a es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda acá? Que x es igual a y, que vendría siendo ¿qué cosa? La respuesta al la inyectividad. problema. Exacto, la respuesta a la inyectividad. Pero me queda acá dando vuelta a esto. Que xy es igual a. ¿Puede ser o no? ¿Puede darse esta situación? Esto está correcto, esto es inyectivo, ¿cierto? Entonces acá póngale por lo tanto f de x es inyectivo a través de esta solución. Pero ¿qué pasa con esta solución? Recuerden que es única, o sea, no puede tener dos soluciones. Tiene que ser una de las dos. Entonces, ¿cómo yo puedo descartar esta solución? A ver, ¿a quién se le ocurre? De vuelta. ¿Se acuerdan lo que le dije en un comienzo? Este es mi conjunto de trabajo, ¿ok? Entonces, el x, ¿cierto? La variable dependiente, acá el x o el y, tiene que ser menor que a, perdón, que raíz de a, o mayor que menos raíz de a, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la condición para que x por y me dé a? Veamos el caso sencillo, que sean iguales, que x sea igual a y. ¿Qué significa eso? Podemos reemplazar y en el conjunto de arriba. No, más sencillo. ¿Qué pasa si x es igual a y? Entonces me quedaría x cuadrado va a ser igual a. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Que x vale cuánto?
más menos raíz de A, ¿cierto? La pregunta, ¿es posible que X sea más menos raíz de A? No, No, ¿cierto? ¿Por qué? porque X está entre menos raíz de A y raíz de A. Exacto, exactamente. X es menor a raíz de A, por lo tanto no puede tomar ese valor, ¿ya? Pero acá, claro, tomamos este caso. Tomamos el caso de que X sea igual a Y, pero no necesariamente X es igual a Y. Claro, lo encontramos en una condición, pero esta es otra condición totalmente distinta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si X es mayor que Y? Por decir algo. Entonces, ¿qué condición tiene que tener para que X por Y sea igual a A? Que X tiene que ser menor a, ¿o no? X tiene que ser menor a raíz de A y Y tiene que ser mayor a raíz de A, ¿cierto? Perdón, al revés, al revés. X tiene que ser mayor. A ver, voy a hacerlo más fácil, cambiarlo más fácil. Voy a ponerle acá un menor. ¿Qué pasa si X es menor que Y? Fíjense que acá, para que se me cumpla la condición, por ejemplo, si yo tengo, por decir algo, 4X por Y igual a 4, por decir algo. Ya tengo la condición que X e Y sea igual a 2, ¿cierto? 2 por 2 es 4. Pero yo tengo acá la restricción de que X no puede ser menor de 2. O sea, X tiene que ser menor que 2. Pero ¿qué pasa si X es mayor que Y? Para que se cumpla esta condición, tiene que ser, por ejemplo, el 4, el 1 y el 4, ¿cierto? 4 por 1 me da 4. ¿Qué pasa? Entonces, uno de los dos tiene que ser mayor a raíz de A, ¿cierto? Por lógica, para que se cumpla la igualdad. ¿Sí o no? Entonces, a medida que este es mayor en proporción, este es menor en la misma proporción. Por lo tanto, esta que está acá tampoco puede ser, porque uno de los dos valores se sale de mi conjunto en la que estoy trabajando, ¿ya? Y eso es lo importante. Por lo tanto, esta igualdad no puede ser, ¿ya? ¿Se entiende o no? No puede ser, ¿ya? Por lo tanto, me queda únicamente esa igualdad. Por lo tanto, F es inyectivo, ¿ok? Así que esas cositas, esos ¿cómo se puede decir? No trucos, sino que como consideraciones, ténganlas siempre presente, ¿ya? Y más que nada preguntas, o sea, no hicimos ningún cálculo especial, ningún teorema nuevo, simplemente analizando, ¿ya? Entonces, este es el caso 1, que raíz de X sea menor, perdón, el valor absoluto de X sea menor que raíz de A. Pero también tenemos que analizar el segundo caso. Voy a cambiar la foto. Tengo que analizar el segundo caso. El caso, ¿cierto? Caso 2, donde raíz de X sea mayor o igual que raíz de A. Entonces, ¿qué implica esto? Que X va a ser menor que menos raíz de A, ¿cierto? Y que X es mayor a raíz de A. Y este va a ser fácil, ¿cierto? Es casi, va a ser muy, muy sencillo, ya que acá no hay ningún cuadrático, no hay nada. Es una función lineal, ¿cierto? Entonces, f de i, un segundo, ¿sí? Entonces, f de i, perdón, f de x va a ser igual a f de i, por lo tanto, x sobre 2a va a ser igual a i sobre 2a. Como a es mayor que 0, los puedo eliminar, ¿cierto? Aquí no hay inconveniente. Entonces, esto implica que x es igual a i. Perfecto. Por lo tanto, f de x es inyectiva. ¿Cierto? Y listo. El ejercicio estaría listo. ¿Sí o no? ¿Cómo lo encontraron? ¿Fácil, difícil? Esa última fácil. Esa última fácil. Pero acá está malo. Acá está malo. Y acá hay un error que muchos cometen. Falta analizar un caso. Falta analizar un caso. ¿Qué pasa si x es mayor que raíz de a y el y es menor que raíz de a? Falta analizar ese caso. ¿Ok? Ahí la función es inyectiva, ¿no? En ese conjunto, en ese espacio. ¿Ok? Porque claro, yo estoy analizando acá. Pongámosle
que este sea raíz de A. Acá yo tengo menos raíz de A, ¿cierto? Inyectividad, ¿qué significa? ¿Cuál es el concepto o cómo se le puede llamar? Eh, Que para todo X existe solo un Y y viceversa. Aquí me faltó agregarle algo a ustedes. Por eso es que no me da. Claro, que si yo estoy así, por ejemplo, el gráfico es así, está todo bien, ¿cierto? No hay que analizar el caso intermedio. No, me faltó dar una información. O casi hubiese sido interesante. Sería eso, ¿cierto? Y claro, para todo X tengo una función en Y. Inyectividad. Sí, no puedo hacer ese caso. Olvídenlo. Hubiese sido interesante haberlo analizado. Claro, porque hay que analizar que la función es estrictamente creciente, en este caso. Porque hay que analizar que la función es creciente. ¿Ya? Analizar que la función es creciente. No puede ser función creciente. Claro, me faltó aquí agregar si el punto si existe inversa. Creciente. ¿Ya? Me faltó analizar eso. No, así que, bueno, lo intenté. Veamos entonces el tercer problema. Ya, bueno, acá importante esto, ¿ok? Que tengan claras esas consideraciones. Ya, vaya un poquito más complejo, acá. ¿Cómo resolverían ese ejercicio? ¿Qué me están escribiendo? ¿La clase se sube a YouTube? Sí. La guía va a estar en YouTube, en el canal de Hola Te Acompaña. Símbolo absoluto, no. Acá. ¿Cómo determinarían la función f? Si f conjunto o f o f es igual a 4x menos 1. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo la analizarían? No sé cómo abordar esos problemas, la verdad. ¿No? ¿Alguien? Yo en caso posible, no es la idea. Un segundo que me están escribiendo. F de X sería X. La única Consulta incógnita que hay, ¿no? está... Disculpa, Sofía. ¿Está acá Millaray o no? ¿Resolvió su duda? Parece que no. Se quedó afuera. No está. Lo siento. Ahora sí. ¿Qué me dijiste, Sofía? Que decía que fx sería X porque es la única incógnita que hay. No, ¿Se me ocurre? No sé. no, no. La idea es encontrar una función, llamémosle... A ver, ¿cómo puede ser? Claro, ahí alguien lo colocó. Encontrar una función que al evaluar f de x dentro de la función me dé esto. ¿Ok? Es un poco la idea. Podríamos poner como f de 4x menos 1 es igual a f de x. ¿Ya? Es a eso, ¿cierto? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Nadie? Fíjense acá, si yo tengo... ¿Sí? ¿Roberto quiere hablar? ¿No? Función inversa. Ajá. ¿Función inversa? No. No. Mucho más sencillo. ¿Y cuál es la regla? Hay que evaluar la regla de asignación en la función. ¿Cuál es? 4x menos 1. No, mucho más sencillo. ¿Qué pasa con la función? ¿La función qué forma tiene? 4x Una menos 1, línea. ¿cierto? Es lineal. Es de la forma ax más b, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo ingreso otra función de la forma ax más b? ¿Cómo me quedaría? Si yo esto lo conjunto acá.
Me quedaría eso, ¿cierto? ¿Y eso qué me da? Una función lineal, ¿sí o no? Me quedaría eso. Aquí yo tengo mi constante y acá tengo mi valor de la función, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una función cuadrática? Ya, llamémosle una ax más a cuadrado más bx más c, ¿ok? Y yo, este va a ser mi f de x. Este va a ser mi f de x, ¿cierto? Y este va a ser mi f de x. Ahora, ¿qué pasa si yo evalúo f de x? ¿Cuánto me da esto? Va a ser a, paréntesis, ax cuadrado más bx más c, todo eso al cuadrado, más b, ¿cierto? De ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Más c, ¿sí o no? ¿Qué grado tiene esta? Es Cuarta. Grado cuarta, ¿cierto? Grado 4. ¿Este qué grado tiene? No. ¿Qué grado tiene esta función de acá? Grado 1. Grado 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una función compuesta por la misma función y es de grado 1, entonces lo que está acá adentro es una función de grado 1, una función lineal, ¿ya? Y eso es un poco el ejercicio que tienen que hacer. Cuando ven una función compuesta, ¿qué tipo de función o qué función creen ustedes que me va a generar la función compuesta? ¿Ya? Es un poco la idea. La idea es como más o menos piensen eso, se detengan un poco a pensar. Nunca lleguen y escriban de una, ¿ya? Lean el problema y analícenlo, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo una inversa, yo tengo una función, por ejemplo, 1 sobre x, o llamémosle a x más b, ¿ya? Esa es mi función f de x. La inversa, ¿qué me daría? O sea, perdón, la compuesta, ¿qué me daría? De hecho, esto ya lo analizamos, ¿cierto? Analizamos en el primer ejercicio. Me daría una cosa así. Más, no le quiero colocar A. Acá está un D, acá le voy a colocar una E y una F. Me daría una cosa así. Y de hecho es lo que vimos acá. ¿Se fijan? Me da eso. Entonces, cada vez que yo voy insertando una función, me va dando nuevas cosas. Entonces, si yo tengo una función lineal, inserta o compuesta por sí misma, también me da una función lineal. ¿Ok? Es un poco lo que quería que analizaran. Entonces, si mi función como f de x, aquí lo dejaste como un paréntesis. Entonces, si mi función como f de x tiene la forma ax más b, entonces f de x tiene que ser igual a, paréntesis, ax más b más p. Esta es como la forma, creo yo, fácil de hacerla. Ahora, ustedes pueden hacer por suposición, ir evaluando resultados, quizás calcular la inversa acá, y acá aplicar la inversa, y que tiene que ser x. También una forma de hacerlo. Pero ya eso creo que es como complicarse un poco más la vida, hacer más operaciones para llegar a lo mismo. ¿Ok? Pero existen muchas formas de hacerlo. ¿Ok? Siento que para mí es más cómodo esta. Suponer, entonces, o pensar cómo debe tener, qué estructura debe tener la función ax más b. Quizá algunos ustedes me dicen, ¿qué pasa si un exponencial? Inténtenlo, háganlo con el exponencial. ¿Ve qué les da f de x si una función, por ejemplo, e elevado a x? Le va a dar e elevado a x, ¿cierto? Entonces se van escapando un poco las posibilidades. Entonces acá, ¿qué me queda? Esto va a ser igual entonces a cuadrado por x más ab más b, ¿cierto? Y eso, ¿a qué tiene que ser igual? A ax más b. No, a 4x menos 1. Esto tiene que ser igual a 4x menos 1. Porque es la función inversa, es la función compuesta. Lo que estamos buscando. ¿Sí o no? Por lo tanto, entonces, ¿qué pasaría acá? Si A despejáramos, cuadrado igual 4. Ya. Y que AB más B es igual a menos 1. Entonces acá. ¿Qué implica? ¿A cuánto vale? 2.
Vale 2, ¿cierto? Entonces B vale. ¿Cuánto vale B entonces? Menos 1. Perfecto. Y fíjense que entonces que la función entonces f de x va a ser igual a 2x menos 1. Veamos, comprobemos. Comprobemos Pero, entonces. ¿por qué B vale menos 1? Perdón, menos un Será tercio. menos un tercio. Alguien me dijo menos 1. Ahí. ¿Quién fue para echarle a la sala? Agustín Vera. No, mentira. Entonces me quería 2x menos un tercio. ¿Ok? Entonces evaluemos. Reemplacemos acá f de x va a ser igual a ¿cuánto? Mantengo el 2 y ahora el x lo reemplazo, ¿cierto? Acá me quedaría 2x menos un tercio. Y todo esto menos un tercio. Acá ¿cuánto me da? 2 por 2, 4, ¿cierto? Menos 2 tercios, menos un tercio, ¿sí o no? Y eso al final es 4x menos 1, ¿sí o no? Que es la función que está acá arriba. Por lo tanto, cumple. Está bueno. Disculpa, ¿de dónde salió el menos un tercio? De acá, reemplazando. Si yo reemplazo el a igual a 2 acá, me quedaría 2b más b, 3b, igual a menos 1. Entonces b vale menos un tercio. ¿Se fijan? Pero acá está malo también. O sea, está bueno, pero le falta todavía. Fíjense que esto es un a cuadrado, por lo tanto, el a también puede ser ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Y en ese caso, ¿cuánto vale b? Un tercio. 1. Menos 2 más 1, me quedaría menos 1 igual a 1, entonces vale 1. ¿Sí o no? Entonces acá tengo otra función. F de x va a ser igual a menos 2x más 1. ¿Puede ser eso, no? ¿Puedo tener dos funciones? Veamos qué pasa, comprobemos. Mientras ahí piensa su respuesta. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Menos 2, paréntesis, menos 2x más 1, y eso va a ser igual a más 1, ¿cierto? Y esto va a ser igual a menos 2 por menos 2, 4x, menos 2 más 1, menos 2, más 1, y esto va a ser igual a 4x menos 1. También sirve. ¿Cuál de las dos es? ¿Qué creen ustedes? Las dos. Exactamente. Son las dos. Las dos funciones cumplen con la condición. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos una función compuesta, es con lo mismo que pasa cuando tenemos ecuaciones. Se transforma como una función cuadrática, por decirlo así. Por lo tanto, hay dos soluciones posibles. ¿Ok? Entonces, ambas soluciones son correctas. ¿Qué les pareció? Bueno, Bueno, Espérate, Bacán. una duda. Si... Ah, no, nada. no, nada. Entonces, ¿está fácil o no? ¿Difícil? Vayamos a un ejercicio más, no complejo, pero más abstracto. ¿Ya? Este ejercicio. Sea f, que va de los reales a los reales, tal que f de x es igual a 5x, chuta, esto es menos 1, ¿ok? Y g de x es 2x menos 3, perdón, 2 menos 3x dividido 2, ¿ya? Determina si es posible una función h, tal que vaya de los reales a los reales, tal que h o f sea igual a g. Lo primero que tienen que hacer es entender qué nos están preguntando. ¿Cuál es la información que nos dan y qué nos preguntan? Nos preguntan encontrar una función h tal que la compuesta entre h y f me dé g. ¿Ok? Tengo f y tengo g. ¿Ok? Acá me faltó agregar un f, g para que se... Ahí sí. ¿Se entiende, no? Entonces, necesito encontrar un h tal que h o f me dé g. ¿Ok? Tengo f y tengo g.
¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo encontrarían H? Consejo, analicemos qué tenemos. Tenemos la función f y tenemos la función g. La función f, ¿cómo es? Lineal. Es lineal, ¿cierto? Y la función g también es lineal. Las funciones lineales, ¿en qué se caracterizan? Que sus compuestos se mantienen. Siguen Su siendo compuesto se lineales. mantiene, claro, con un ejercicio pasado. ¿Y qué más? Hablando de propiedad de la función en sí. ¿Es inyectiva, es sobreyectiva, es biyectiva? ¿Cómo son las funciones lineales? Biyectivas. Son biyectivas, ¿cierto? Todas las funciones lineales son biyectivas. Ya, eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo muy claro. La función g también es lineal, ¿cierto? Por lo tanto, f y g son biyectivas ambas. Entonces, si una función es biyectiva, ¿qué puedo encontrar yo? La sobreyectividad y la inyectividad. Y aparte de eso, La inversa. La inversa. la inversa. Exactamente, exactamente. Entonces, con esa información, fíjense, únicamente con el enunciado, yo ya sé que f tiene inversa, que g tiene inversa. ¿Ok? Entonces, como g es biyectiva, f es biyectiva, yo esperaría que h, ¿cómo sería? Biyectiva. Debería ser biyectiva, ¿cierto? Debería ser biyectiva. Analicémoslo. Entonces, si f tiene inversa, ¿qué puedo hacer yo? Y g tiene inversa, ¿qué puedo hacer yo acá? Una propiedad fundamental de las funciones, sobre todo si tienen función inversa, cuando tengo compuesto. ¿Cuál sería? Vamos, vamos, estamos cerca. ¿Qué pasa si yo mezclo o hago una composición entre la función y su inversa? ¿Qué me da? X. X, ¿cierto? La identidad, ¿sí o no? Entonces, como yo sé que f es biyectiva, ¿cierto? Lo escribí así, fg, g y f es biyectiva, entonces existe inversa, ¿sí o no? Además, f con f a la inversa, ¿qué me da? Habíamos dicho que me daba x, la identidad, ¿sí o no? De una función. Y también es conmutativa, o sea, f o f-1 y f-1 o f es igual a x. Entonces, ¿qué puedo hacer acá con esta información? ¿Cómo lo haría yo para encontrar g? Escribir h de todas las funciones f de x y igualarla al g de x. Igual a g de x. No, más fácil, más fácil. Mira, tengo lo siguiente, la inversa de h. Casi, casi. H todavía no sabemos si es biyectiva. Pensamos que es, para encontrar la inversa. Pensamos que es biyectiva, pero dejémoslo ahí, stand-by por mientras. Sabemos que f y g, seguro, seguro 100%, son biyectivas y tienen la inversa. ¿Ya? Mira, voy a dejar una pista acá. Nosotros sabemos que esto tiene inversa. ¿Qué pasa si yo me están pidiendo encontrar g, ¿cierto? Y yo sé que f a la -1 compuesto por f me da ¿quién? X, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué tendría ahí? ¿G de X? G de X, ¿sí o no? ¿Y esto cómo yo lo puedo escribir de otra manera? ¿Cómo puedo escribir esto de otra manera, en función de compuestas? G compuesta F inversa compuesta F. Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale h entonces? G. No, H es G compuesta F inversa. exacto, exacto. ¿Se fijan? Entonces, fíjense, no he aplicado ningún truco especial, o sea, simplemente estoy utilizando las definiciones de la función. ¿Sí o no? Yo sé que esto de acá es un g de x. Este que está acá es un g de x. Que esto que está acá es una función que depende de x. Y yo sé que x es igual a f de menos 1. Por lo tanto, yo puedo decir que g de f menos 1 o f es igual a g, ¿sí o no? Y ahí yo voy sacando, ¿se fijan? Netamente aplicando las definiciones, los conceptos de las funciones, ¿ya? Entendiendo qué es lo que significa una biyectividad, entendiendo lo que significa una sobreyectividad, ¿se fijan? Entonces, por lo tanto, h es igual a la función compuesta entre g y f a la menos 1. Como yo sé que f a la menos 1 existe, porque f es biyectiva, ya que está asociado a que es una función lineal, entonces encuentro la inversa. Entonces, ¿qué me queda? F a la menos 1 de x va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esto? X más 1 partido en 5. Exacto. X más 1 sobre 5. ¿De dónde viene? De acá, ¿cierto? Recuerden que esto viene de que y es igual a 5x menos 1. Eso implica que x va a ser igual a y más 1 sobre 5. ¿Ya? Ahí está la inversa. Entonces, fíjense, recién ahora entré a hacer un cálculo. Recién ahora. Todo lo que estaba anteriormente fue análisis. Análisis de ejercicio. Por eso es que es importante ustedes, chicos. Están recién partiendo a estudiar. Recién están comenzando a estudiar bien. ¿Ok? En el colegio ya estudiaban. De hecho, nosotros vamos a hacer en las próximas semanas vamos a hacer un pequeño curso de un conversatorio de cómo estudiar, cómo organizar el tiempo. Ahí para que participen. Entonces, fíjense que analicé, con los datos que me dan, analicé, pensé, ¿ok? Gasté ¿cuánto? 5 o 6 minutos simplemente pensando, ¿ok? Y ahí encontré un camino, una idea, y la fui ejecutando. Si me equivoco, vuelvo atrás. ¿En qué me puedo equivocar? Y de nuevo, vuelvo a ejecutar. No hagan todo al tiro, no vayan y escriban de inmediato. Tómense un tiempo, ¿ok? Yo por eso les decía, lean todas las preguntas, lean cada ejercicio, saquen toda la información que pueden antes de cada ejercicio, analícenlo, y después ejecuten, ¿ya? Entonces tengo esto, tengo que mi f inversa es eso. Por lo tanto, yo necesito analizar ahora h, que va a ser igual a g o f menos 1. ¿Ok? Entonces, g de f a la menos 1 de x va a ser igual a ¿quién? A 2 menos 3 por x más 1 sobre 5 dividido 2. ¿Cierto? Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A 2 menos 3 quintos de x menos 3 quintos, ¿sí o no? Sobre 2. O sea, ¿cuánto me queda acá? Esto me queda 10 menos 3, esto es 7 tercios, perdón, 7 quintos, menos 3 quintos de x dividido 2. O sea, h de x va a ser igual a 7 décimos menos 3 décimos de x. Me perdí la parte de donde sacaste el 3 quinto, ¿no? ¿Multiplica? Acá. Multiplicaste el paréntesis. Claro, 3 por 5 Ah, ya, ya. dividido, 3 por x dividido 5, 3 quintos, y menos 3 más un quinto, menos 3 quintos. ¿Sí? Y acá está bien o no, acá el 5, esto es 10 quintos, menos 3, 7 quintos, menos 3 quintos, perfecto, dividido en 2, 7, 10, 3, 10. Ok. ¿Qué tal? ¿Algún problema, alguna dificultad? ¿Muy difícil? ¿Se fijan entonces la idea de este Profe, yo me perdí. ejercicio? ¿Mm? Profe, me perdí cuando planteó ahí G de F de la inversa. Ahí, Ah, ya, acá, en esta parte. ahí. Si pudiera aclararme esa parte, por Sí. Yo sé que g de x es igual a g de x, ¿sí o no? Eso yo lo sé. Y yo también sé que la compuesta de la función con su inversa me da x, ¿sí o no? Por lo tanto,
X, yo lo puedo escribir como f a la menos 1 compuesta por f, ¿sí o no? Y eso igual a g de x. Ahora, ¿cómo yo puedo escribir esta función en una extensión, ¿cierto? Con el símbolo de compuesto. Sería g compuesto de f a la menos 1 compuesto por f, ¿sí o no? Todo eso de x es igual a g de x, ¿sí o no? Y a mí me están preguntando entonces por esa función. ¿Ok? ¿Ahí quedó claro? Entonces, esto de acá es h o f mix. Y eso va a ser igual a g, que es lo que me están preguntando acá en el comienzo. ¿Ahí quedó claro, Roberto, o aún no? Por- Es que dice H o F. Y ahí Sí. dice G o F a la menos 1. Ya, y esto, h, es igual a g o f a la menos 1. Si yo reemplazo acá, me queda g o f, ¿sí o no? Entonces, agrupé las dos funciones compuestas en una sola, que sea h. Verifiquemos, verifiquemos. Y esto se puede hacer, Pero- o sea, yo puedo agrupar los paréntesis, dime. No entiendo cómo es que el g o f a la menos 1 se convierte en h. Porque es una nueva función. Yo le puse h, yo le dije, llamémosle h a esto, ¿ya? Para asociarlo con el ejercicio, porque el ejercicio me está preguntando, busque una función h tal que al componerla con f me dé g, ¿ok? Entonces, si yo tengo esto, que g o f menos 1 o f de x es igual a g, entonces h tiene que ser esta parte, solamente esta porción, porque de otra forma no tendría cómo. Tendría que ser esta porción de acá. Entonces, si yo a esto le colocase una h, ¿qué me queda? H o f va a ser igual a g. Hasta acá lo entienden, ¿sí o no? Esto que está acá. De aquí para arriba, ¿lo Ah, entienden? sí, ya entiendo. Entonces acá lo que hice fue colocar un paréntesis. Coloqué esto, g o f a la menos 1, paréntesis, o por f. Y todo eso, evaluado en x, me tiene que dar g evaluado en x. Por lo tanto, esta función compuesta, recuerden que las compuestas van desde la izquierda, perdón, desde la derecha hacia la izquierda en aumento. Parto acá, evalúo esta función, después evalúo esta función y después evalúo esta función. Por lo tanto, yo estas dos las puedo juntar. Estas dos que están acá yo las puedo juntar. Pero nunca puedo juntar el g con el f, por ejemplo. Eso no se puede hacer, ¿ya? Porque me cambian los dominios, me cambian los recorridos, ¿ya? Siempre en un sentido. O agrupo dos hacia de adentro hacia afuera o dos de afuera hacia adentro, pero siempre en un solo sentido. Entonces estas dos de acá, yo las agrupo como H. Le coloco la Es letra como que H. hiciste, disculpa, es como que hiciste un cambio de variable para agrupar las dos nomás. Exactamente. Hice un cambio de variable. ¿Ok? Y para terminar, evaluemos. Veamos qué pasa. Acá, ¿qué pasa si yo evalúo este H con el F? Ya, hagamos un ejercicio rápidamente. Entonces, veamos. H o F, veamos cuánto nos da. Sería 7 sobre 10 menos 3 sobre 10 evaluado en x. Y x vale f, ¿cierto? 5x menos 1. 5x menos 1. Okay. Entonces, ¿esto es igual a cuánto? Esto se mantiene constante, ¿cierto? Acá me queda 3 por 5 dividido en 10, me quedan 3 medios de x más 3 sobre 10. ¿Sí o no? Y eso me queda menos 3 medios de x, acá me quedaría más 1, ¿sí o no? Y fíjense que el g está en 2 menos 3x sobre 2. O sea, lo mismo, ¿se fijan? De hecho, esto lo voy a copiar para que lo veamos. Voy a copiarlo acá, ahí está. Es el g de x. Entonces me queda simplemente colocarlo como corresponde. Si yo sumo acá el 2, me quedaría 2 menos 3x, ¿cierto? Todo eso dividido en 2.
son iguales. ¿Se fijan? Así que el ejercicio está bueno. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Quedó claro? Recuerden siempre, analicen el ejercicio en los primeros minutos, ¿ya? Y por apremio al tiempo, me queda el último ejercicio que ya es netamente matemático. Netamente de... Y lo voy a dejar planteado, ¿ya? Porque ya estamos un poquito en la hora. Dice que sea f una función que va del conjunto x al conjunto y sea la función g que va del conjunto y al conjunto x, ¿ya? Funciones tal que f compuesta por g compuesta por f es biyectiva. ¿Ok? Me está diciendo que la función compuesta es biyectiva. Pruebe que f y g son biyectivas. ¿Ya? Y este ejercicio, ahí sáquenle pantallazo o algo, o búsquenlo después con el canal. Vamos a dejarlo como planteado para la consultoría del lunes. ¿Les parece? Sí, Recuerden, analicen el problema. ¿Qué significa que sea biyectiva? ¿Qué significa que tenga conjuntos? Háganse un diagrama si quieren, algo gráfico para que lo puedan visualizar. El canal se llama, dame un segundo, lo retiro. Ahora te acompaña. Ya voy a... está todo en el Instagram, igual. En nuestro link. Dame un segundo. ¿Y no hay Drive o algo así que sube el material? Está... dame un segundo. No, ahí está el canal. ¿Ok? Ahí está el canal. Y recuerden que todos los links están acá. Ahí lo pueden pinchar siempre. ¿Ok? Y ese link está, el último link que mandé está en nuestro Instagram. Drive sí tenemos Drive donde subo material. ¿Quieres que suba esto? Lo voy a subir. No subirlo, pero para revisar lo que tienen. Está en Ahora te acompaña en el TOEFL, en el curso de virtual. Vamos a ver. ¿Qué ven acá? ¿Ven el OneNote? ¿O están viendo el Mozilla? Dame un segundo. Voy ya para atrás.